igual que ese pecador que está ahí. O sea, ¿de qué se trata? ¿De una alabanza a Dios o de una alabanza a su persona? Porque él claramente lo dice: Señor, te doy gracias porque no soy igual a ese pecador que está ahí. En cambio, el otro, el pagano, dice: Señor, yo no soy digno ni siquiera de estar aquí. Y dice Jesús: ¿de quién creen ustedes que habrá recibido mejor el Señor la oración? Del pecador, del que se humilla. Por eso dice el Señor: el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza a sí mismo será humillado. Entonces, cuando tú aceptas que eres pecador, que te sientes así menos que nada, y le dices: Señor, solamente tú me puedes ayudar, Él lo recibe como una alabanza. ¿Por qué? Porque le estás dando su lugar de Dios. Porque te reconoces como pecador ante Él. Y que solamente Él te puede ayudar. Entonces, eso es lo que le gusta a Dios, que le demos su lugar, que le demos el espacio, el tiempo, para que Él haga las maravillas que quiere hacer con todos. Ojalá y todos pudiéramos darle ese espacio, porque estaría muchísimo mejor el mundo de lo que está. Entonces vamos a ver qué nos dice Levítico. Es Antiguo Testamento, Levítico, L-E-V, Levítico. Los primeros. Sí, es el tercer libro. Levítico, capítulo 4, versículo 1. ¿4? 4:1. El sacrificio por el pecado. Yahvé habló así a Moisés: dirás a los hijos de Israel: estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. ¿Solo el 1? Solo el 1. O sea, ahí 4:1. Capítulo 4, versículo 1. No. Hoy sí sin escarchita, tío. Tiene varias en Es su que cara. la mesa tenía escarcha. Ahí da, Yahvé Habló así. da unas reglas de lo que se debe de hacer cuando uno comete un pecado. Por ignorancia. ¿Cuatro qué digo? 1. 4:1, el primerito. El 4, aquí está, tío. Es este. Cuando uno comete pecado por ignorancia, ahí da ciertas reglas de lo que el sacerdote debe de hacer. Ahora vamos a ver los versículos 34 y 35. Versículo 34 y 35. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos. Luego derramará el resto de sangre al pie del altar. Solo el 34. 34 y 35. También quitará toda la grasa, así como se quita del ternero sacrificado en sacrificio de comunión. La quemará sobre el altar encima de los sacrificios, haciendo la expiación por el que ofrece y por su pecado, y le será perdonado. Ahí está. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes en la misa? Hacen exactamente lo mismo. Hay un cordero para inmolar, uno que ya hizo un sacrificio único, y lo hace para que sean expiados los pecados tanto del pueblo como del mismo sacerdote.
¿Y qué nos dice el capítulo 5, versículo 5? ¿Cuál? Capítulo 5, versículo 5. Del mismo, ¿verdad? Sí, En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. ahí está. Esto lo dice Yahvé, no lo dice un profeta. Se lo dice Yahvé directamente a Moisés. Entonces vemos que lo que es la confesión, que lo vimos como algo nuevo en los hechos de los apóstoles, realmente ya se llevaba a cabo desde Moisés. O sea, no es nada nuevo, es algo que tenían que hacer y lo dice claramente. El que cometió el pecado, ¿qué dice? Entonces, ¿Lo buscaste, el que papi? cometió el delito confesará primero su pecado. Ahí está. ¿Para qué? Para que pueda realizar el holocausto el sacerdote. Ahí está, claramente definido, bien explicado en el Antiguo Testamento. El que cometió el delito, o sea, el que cometió el pecado, tiene que decirlo. Si no, no le va a ser recibida su ofrenda. Ahora, también se le denomina como sacramento de reconciliación. ¿Por qué? Porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Y nos dice San Pablo, dejaos reconciliar con Dios. Vamos a ver qué nos dice en su segunda carta a Corintios, segunda de Corintios, segunda de Corintios 2 por ¿Cuál es? Segunda de Corintios. Corintios. Del 5 al 20. Ah, No, sí, no, ahí de está. capítulo 5, el Versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. culto de los ídolos y hechicería. ¿Es eso? 5, 20. No Cinco. recuerdo. Sí, Versículo 20. 20, ¿es ese? Culto de los ídolos y hechicería. Odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones y sectarismo. ¿A qué se refiere? Vamos a ver un versículo antes Anterior. y un versículo después. Y vamos a ver por qué menciona esto. Por las personas que hacen y realizan ese tipo de cosas. Vamos a ver qué nos dice un versículo anterior. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Esas son las personas y esos son las cosas que nos alejan totalmente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitarlo. Evitarlo para poder reconciliarnos con Dios. Claro, Dios no está en contra de que tomes vino, pero no excederse de tomar el licor, de tomar
el alcohol, de tomar el aguardiente, de lo que sea. Tampoco es malo tener las relaciones sexuales porque para eso las puso Dios, para la procreación. Pero no es para que se distorsione y se convierta en orgías, porque allá claramente lo dice. O las fornicaciones o los adulterios. Entonces, todo esto rompe nuestra amistad con Dios. Todo esto rompe nuestra amistad con Dios. Ahora, ¿qué nos dice en Mateo 5:24? Espérame, solo voy a apuntar algo. Papi, Mateo. Sí. 5:24, chicos. Capítulo 5. Ay, no manches. Es que está doble la... Mateo. ¿Mateo qué? Nuevo Testamento 5:24. 5:24. Deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿A qué se refiere esto? La penitencia. No. Todo va relacionado. El que vive el amor del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Pero primero tenemos que estar reconciliados. ¿Con quién? Con las personas con las que hemos tenido los problemas. Qué difícil. O sea, reparar lo Qué que se- es parte de lo que hemos venido viendo. Qué difícil es, sobre todo el aprender a pedir perdón. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque si tú te vas a reconciliar con Dios, tienes que dar tu ofrenda con tus manos limpias. Claro. No podemos entregar una ofrenda con las manos llenas de odios, Rencores. de rencor contra tu hermano, contra tu vecino, si ya te peleaste con él. Entonces, ¿qué nos dice? Ve primero, arréglate con tu hermano y después regresa y ofrece lo que le vas a dar. ¿Cómo vas el a orar sacrificio. si no quieres a tu hermano? Por eso se llama sacramento de la reconciliación, porque no solamente es reconciliarte con Dios, sino también reconciliarte con las personas que están a tu alrededor, con las que has tenido los problemas, que no siempre sabemos pedir perdón. A veces como matrimonio te acuestas molesta con tu esposo, al día siguiente te levantas como si nada y tratas de llevar el día como si nada y siguen pasando los días y como si no hubiese pasado nada, pero aquellas ofensas que ya hiciste, ahí están, no han sido sanadas. Y a veces cuesta mucho el reconocer de que tú estabas mal y que el que tenía la razón era él o al contrario. Entonces el reconocer tu error es lo que se te hace así la tripa en el estómago de reconocer y decir, ¿sabes qué? Tenías razón. Esa parte, qué difícil es. Es la que duele más. Esa- El que aceptes que aquel tenía razón. Sí. Qué coraje te da. Sí. Todavía que tú digas, pues perdóname Señor, pero yo no tenía razón, ya la aceptaste. Pero que aceptes que el contrario sí tuvo razón y tú la regaste. Sí, que tú Híjole, fuiste te revuelcas. la que provocó todo lo demás.
Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque el ego es el que sobresale. Y eso es lo que tenemos que aminorar siempre, el ego. Porque ese es un demonio. El ego es un demonio. Y si nosotros no lo aplacamos, ese va a crecer y se va a convertir en un monstruo. Y es lo mismo que te destruye y te deja solo. Yo conozco Sí. gente que es tan orgullosa que prefiere quedarse sola a pedir Aceptar. perdón y aceptar. Ujú, O sea que al final eso te va a destruir. ujú. Tanto, ¿para qué te sirvió? Exactamente. Pues eso solamente es la primera parte de lo que es la confesión. Y todavía nos falta. Por eso les digo que este es uno de los sacramentos más extensos, porque tenemos mucho que aprender, mucho que reconocer dentro de nosotros, porque realmente para poder conocernos tenemos que hacer una verdadera, un alto y una verdadera, un verdadero examen de conciencia, porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos, porque no interiorizamos en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Y a veces ni nosotros sabemos de lo que somos capaces de hacer cuando estamos enchilados. Y a veces ofendemos y decimos y hacemos, insultamos, aporreamos. ¿Y para qué tanto show? Si sabemos que a final de cuentas vas a llegar a reconocer que estabas mal. Eso es lo que provoca todo el show. El ego, la impotencia de que te están diciendo es que estás mal. No, y el no aceptar es lo que te provoca hacer, decir, romper. Eso es lo que te provoca. Porque como bien dice el padre Arturo, cuando a los hermanos separados ya no les queda más argumentos para discutir algún punto sobre la Biblia, empiezan a atacar y a ofender. ¿Por qué? Porque ya no tienen más argumentos. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando no tenemos argumentos para demostrar que estamos en lo correcto, empieza el show. ¿Por qué? Porque sabemos que a final de cuentas nosotros somos los que estamos mal. Y con eso lo demostramos. Porque si tenemos una manera de convencer a la otra persona de que lo que estamos diciendo está bien, es lo correcto, pues tenemos pruebas y simplemente aquí está, con esto lo compruebo. Pero si no es así, pues entonces sale el dichoso ego y se vuelve problema grande. Pero lo peor de todo es que no siempre sabemos pedir perdón. Y a veces peor tantito no sabemos dar el perdón. Porque a veces también la otra persona reconoce que está mal, viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Perdóname, no. Tu ego otra vez. Otra vez, exactamente, No, otra te vez dicen, el ego. Sí te perdono, pero no olvido. Y eso no es perdonar. Perdonar es borrar. Pero está No existió nunca ese pedazo de tu vida. Es que tienes tan buena memoria que no se te olvida nada. Pero de eso se trata el perdón, de borrar eso. O sea, nunca existió. Porque luego, a la primera discusión sacas a colación lo que sucedió la última vez. Sí. Eso siempre sucede, hasta en las mejores familias. Bueno, después nos hace aquí una pregunta el catecismo y nos dice, ¿por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? ¿Por qué? Si ya fuiste bautizado y ya fuiste confirmado, se supone que tienes la gracia de Dios y se supone que tienes al Espíritu Santo contigo.
Entonces, ¿para qué quieres otro sacramento? Pues muy fácil. El bautismo y la confirmación ciertamente nos proporciona santificación y justificación delante de Dios. Ya estamos lavados, ya estamos santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Pero resulta que saliendo de la iglesia estás cometiendo otra vez pecado. Y eso no está en la salvación del bautismo, está en la salvación de la confesión. Así es. Aunque hemos sido lavados, en cualquier momento volvemos a cometer pecado. No podemos volver a bautizarnos porque ya estamos bautizados. Si no, imagínense, creo que permanentemente estaríamos en la pileta. Remójame. ¿Cómo Pues sí, no podemos estar bautizándonos y confirmándonos a cada rato, pero sí reconciliándonos a través de la confesión, que es lo que vuelve a unir ese vínculo entre nosotros y Dios. ¿Qué nos dice primera carta de Corintios? Tortillas. La primera carta de Corintios, Acuérdate, sí, 12. creo. 2:15. Capítulo 6, versículo 11. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido salvados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es. A través del bautismo y de la confirmación ya hemos sido salvados, ya hemos sido justificados de nuestras faltas. Pero resulta que el hombre siempre es terrible y el hombre a cada rato, volvemos a decir lo mismo, está cometiendo pecado. Pues necesitamos que algo nos limpie, nos libere de todas esas cosas que nosotros cometemos a cada momento. Pues entonces para eso está el sacramento de la confesión. Y después dice, es preciso, ahí está acá, toma. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Esto está tremendo. Vuelvo a repetir. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que nos hace en los sacramentos de la iniciación. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? El bautismo y la confirmación, en el cual recibimos la gracia de ser hijos de Dios y somos confirmados en el Espíritu Santo, donde recibimos las gracias y dones del Espíritu Santo. Y después dice, para poder comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquella persona que se ha revestido de Cristo. O sea, si tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, que es tu Señor, Mételo ya, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha muerto por ti, que derramó toda su sangre por ti, abrazas la fe en Jesús, tú ya no debes aceptar al pecado como parte de tu vida, porque has sido revestido de Cristo. Precisamente por eso vuelvo a la primera parte, que es el examen de conciencia. ¿Qué tanto hago? ¿Qué tanto no hago? ¿Agradezco? ¿No agradezco?
¿Qué estoy haciendo con la vida y gracias que Dios me tiene dado? Si ya estoy revestido de Cristo, ya acepté a Cristo como mi Salvador, tengo que disminuir esa carga de pecado que llevo a diario. Y sí se va logrando, poco a poco se va logrando. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Gálatas, ¿no vas a leer? Ahí es verdad. Gálatas 3:27. Gálatas. Creo que está en la Pablo, última carta página. de Pablo. Gálatas. Carta de Pablo a Gálatas. No trajo mi Biblia. Sí, está junto a Corintios. Ay, sí, cierto. Capítulo 3, versículo 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Así es. Todos hemos sido, a través del bautismo, todos somos nuevas criaturas. El que no acepta el bautismo, pues no es hijo de Dios, no está salvado. Pero son muy pocas personas. Ahora, ¿qué sucede con los que son bautizados, pero reniegan de su fe? Pierden todo. Están como si no hubiesen sido bautizados. Pierden todo. ¿Y cuánta gente hay así? Porque es una traición, ¿verdad? Claro. Afirmativo, pareja. Y últimamente estamos viendo a mucha gente así de que dicen, no, pues yo no creo, no existe Dios, y han sido bautizados, han sido revestidos, pero ellos, pues, con sentimiento lo digo, pero son no herejes, pero sí traidores. Y a lo mejor hasta herejes, porque si dicen que no existe Dios, que no existe nada más que la naturaleza, porque ese es el nuevo pensamiento de la New Age, que es la naturaleza y solamente la naturaleza. No existe Dios. No puede ser. Todo se hizo por casualidad. Ahí lo dice en la tierra. ¿Sí? Eso del Big Bang y todo ese relajo, son ideas de la New Age, de la nueva era, de los que quieren hacerlo del nuevo orden mundial. Es todo este pensamiento del demonio que ya se está destapando, de que todo lo que está sucediendo ahorita está hecho por un grupo minúsculo de gente que están consagrados al demonio. Por eso pasan tantas cosas. No sé si en algún momento alguno de ustedes ha escuchado de que Carlos Slim está realizando, más bien financiando una investigación de cómo pueden hacer hologramas en el cielo. O sea, quieren recubrir al mundo con algo, no sé exactamente cómo puede hacer, algo que se pueda hacer a través de internet para cubrir lo que es la cosa esa de la capa de ozono que está. La atmósfera. Entonces, al recubrir eso es mucho más fácil de hacer los dichosos hologramas. Entonces nos van a hacer o quieren hacernos creer que vamos a ver ángeles en el cielo, que vamos a ver cosas que ellos quieren que nosotros veamos. Pero porque lo van a poner. Exactamente, porque ellos lo van. ¿Sí has escuchado de eso? Bueno, todas esas cosas ya están puestas en marcha.
O sea, que ya ni siquiera puedes creer que lo que vayas a ver en el cielo sea verdad o no. No, hombre, Entonces- una pareja pescaron con un dron, puso su dron el marido y pescó a la señora que estaba en la cama con el lechero. No, pero eso es otra cosa. Pero lo está manejando. Ah, sí, sí, pero el dron es mucho más fácil de conseguir porque es más económico. No, pero eso de recubrir todo lo de la capa de ozono con una cosa que está hecha a través de internet, o sea, eso de la dichosa red 5G y eso de que realmente sí nos espían a través de los teléfonos celulares y de las televisiones Smart TV, o sea, todo eso es lo que le llaman, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman, Ay, pero- tiene su nombre, ahorita en este momento no me acuerdo, pero pues todas esas cosas está ya comprobado de que son personas que están vendidas al demonio. ¿Por qué? Porque todo eso lo hacen por dinero, porque quieren ser dueños de todo el mundo. Eso se ve no muy lejos posible. Va a llegar a ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dormidos. Estamos dormidos como personas, como católicos, como... Pues eso, como personas. Porque no nos damos cuenta, porque no sabemos, porque realmente las noticias están vendidas. O sea, no nos dicen la verdad. Y las pocas personas que dicen la verdad las matan. Entonces ya no sabemos en qué mundo vivimos, si es el mundo real o es un mundo alterno, como los mundos de Marvel. Ya a eso estamos llegando. Ya no sabemos si es la realidad o es un mundo alterno, qué es lo que quieren hacer. Bueno, entonces aquí dice, Pero y el hay una Señor cosa, mismo... ¿Ah? Hay una cosa, en realidad es cierto que hay muchos problemas en el mundo, bastantes, en donde te muevas, pero la salvación es personal. La salvación es personal. ¿A ti qué te importa? Que hagan lo que quieren, Cuidado con él. pero mientras yo crea en el Señor, es lo más importante. Corre un poquito el rosario y lo pones ahí. Es lo más importante en la vida. Creer en Dios. Creer que hay un ser que nos da vida, que nos da de todo.